Bienvenida, espero que te encuentres muy bien, que estés pasando un día espectacular y que estés dispuesta a aprender cada día más para llegar al lugar donde quieres estar. En este podcast te presentaré diferentes herramientas, información valiosa y te contaré mis experiencias para que como yo puedas cambiar la forma de ver la vida para acercarte mucho más a sanar y lograr tus sueños. Aquí somos buscadores incansables de todo lo que nos hace bien y nos ayuda a ser nuestra mejor versión. Te saluda Keila Grisel y esto es Crónicas de una Oruga. En esta ocasión vamos a dialogar sobre el mundo de las emociones desde mi punto de vista. Porque sí, las emociones son un mundo diverso, interpretado de innumerables maneras. Te compartiré mi experiencia, lo que he aprendido y lo que me ha funcionado a mí para sobrellevar esta selva salvaje que es la mente, que nos invade de pensamientos que pueden ser tanto constructivos como destructivos. Y hay que aprender a ser como Tarzán y danzar por las lianas para conseguir vivir en serenidad. Y es que este tema me toca porque cuando abrí mi vida a nuevos conocimientos descubrí que las emociones pueden ser nuestra medicina o nuestro veneno. Nos pueden ayudar a sanar o intoxicarnos hasta morir. Ellas van a estar ahí, son parte de nosotros. Nos toca tomar la decisión de lo que queremos que suceda con nosotros, vivir en bienestar o vivir en sufrimiento. Pues mientras más conozcamos las emociones y cómo nuestro cuerpo reacciona a ellas, más control podemos tener sobre las mismas y sobre nuestra vida. Consideramos la emoción como un estado reactivo causado por un acontecimiento que normalmente precede inmediatamente en el tiempo. Cada vez que experimentamos un cambio en el fluir de la vida, se producen emociones. También la emoción es una predisposición a la acción. La palabra emoción viene del latín emovere, mover hacia afuera, es decir, lo que me mueve, lo que me pone en acción. Las emociones básicas, según varias lecturas que he recopilado, son la tristeza, alegría, miedo, entusiasmo, enojo, gratitud, vergüenza, orgullo, aburrimiento, asombro, aunque hay muchas más. Cada emoción que yo vivo me predispone a una acción. Lo que decimos es que no hay pensamiento ni acción sin emoción. Cuando miramos al mundo, estamos predispuestas. O lo amo, o me sorprende, o me asusta, o me entristece, o me asombra. Y eso nos lleva a actuar. Si tengo coraje, mi predisposición podría ser a castigar a otro. El agradecimiento podría llevarme a servir. El estar resignado podría llevarme a moverme. Mi tristeza a recogerme, mi miedo a ocultarme o a salir corriendo. De cada emoción surge una predisposición a un movimiento determinado. La emoción, por tanto, te da sentido y propósito a actuar. Por lo tanto, podemos ver que las emociones no son buenas ni malas, o positivas ni negativas. Todo va a depender de la interpretación que le demos en el momento y la acción que estemos dispuestas a realizar. Las emociones nos impulsan a un mundo de acciones diferentes y eso es central entenderlo y sobre todo conectarlo con nuestra experiencia, reconocer cómo nuestro cuerpo reacciona y qué sensaciones experimentamos ante cada emoción nos ayuda a establecer planes de acción con antelación a reacciones que pueden traer conflictos a la larga. La mayor parte del tiempo las emociones son un recurso protector para nosotros. Muchas veces una emoción que podemos considerar negativa, como el miedo, simplemente intenta protegernos a través del instinto de supervivencia. La gente valiente no es la que no tiene miedo, sino la que lo controla y a pesar de él lo hace. El miedo es un aporte de adrenalina que nos da un impulso para hacer las cosas. La mente no distingue entre el peligro real o el imaginario. Por eso generamos las mismas sensaciones si estamos en una emergencia como en una situación estresante o nueva. Él va a hacer de las suyas. Tenemos que aprender a coexistir con él, usar la energía que despliega el miedo para crecer y lograr nuestras metas. Tengo que detenerme en el miedo, porque es una emoción que me mantuvo al margen por mucho tiempo. Definitivamente le di permiso para tomar control sobre mi vida, porque claro está
que el impulso del miedo te puede ayudar a moverte o te paraliza. Y yo opté por el segundo. Me rendí ante él hasta que las lecturas poderosas, conferencias de empoderamiento me fueron abriendo hacia otras posibilidades. Expandí mi mentalidad y dije no más. Fácil no ha sido y me falta mucho por lograr. Para ponerte en perspectiva de lo que me refiero, te voy a contar qué me pasaba. Yo tenía miedo a casi todo, a la oscuridad. No podía mirar hacia afuera de una ventana de noche, por miedo, yo no sé, a encontrarme algo feo. Ruidos nocturnos, pánico. Miedo a encontrarme con un espíritu, un fantasma, un muerto, algo paranormal. Miedo a las alturas. Hablar en público, las películas de misterio, ese todavía lo conservo, no puedo lidiar con ellos, no me interesa modificarlo porque verdaderamente no me gustan. Fobia a un montón de animales, a las cucarachas, los gongolíes, las culebras, en fin, a los insectos, a los tiburones. Y al día de Halloween, los disfraces feos, nada que ver. En fin, un miedo andante. Aprendí que soy más fuerte que el miedo y lo fui haciendo mi aliado. Comencé hasta a hablarle. O sea, ya que estás ahí, manifiéstate como quieras, pero no me voy a detener. Temblando, pero no me importa. Si estás ahí, ahora me acompañas. Salir a la oscuridad, buscarle lógica a los ruidos, asomarme a la ventana y comenzar a observar de otra manera los fenómenos sobrenaturales, relacionarme más a los procesos de la vida, me amigué con la muerte y cero temor. En cuanto a los animales, por lo menos ya toqué una culebra con un dedo, pero la toqué y tengo autocontrol con los demás. Eso me hace sentir súper bien, saber que he dejado atrás esa vida de tortura. Más que aprender a manejarlo, es desaprender muchas creencias instaladas en nuestra programación para reaprender creencias y hábitos nuevos. Algo que causó gran impacto en mí fue saber cómo las emociones están directamente relacionadas a nuestra salud. Hemos separado la mente y nuestro cuerpo de las emociones. Muchas veces cuando las sentimos queremos bloquearlas, negarlas y no permitimos expresarnos para no experimentar sensaciones, porque la emoción es una experiencia vivida. Se dice que el ser humano es el único animal que cuando pasa una emoción no se libera de ella. Y como ejemplo, que imaginemos un león que pasa un duelo, una lucha o alguna situación en su entorno. Inmediatamente pasa esa situación, hace una sacudida para liberarse de esa emoción y que no le condicione para el resto de su vida. Y así mismo lo hacen los demás animales. Pero el ser humano no. Pasa una anécdota y esa emoción se queda encapsulada en el cerebro, o peor aún, en el segundo cerebro, que es el estómago, y le dura toda su vida si decide no expresarla ni liberarla, sino negarla. Si no aprendemos a gestionarla, continuará haciendo estragos en nuestra salud. ¿Sabías que nuestro estómago es considerado el segundo cerebro del cuerpo por poseer una gran cantidad de neuronas situadas en el tubo digestivo? No necesita que el cerebro le diga qué hacer. Funciona independiente del sistema nervioso central, pero se comunica directamente con él. Este cerebro no elabora pensamientos, pero puede regular las emociones e influir en el estado de ánimo, en el carácter y hasta en el ritmo del sueño. Este posee la capacidad de producir y liberar los mismos neurotransmisores, hormonas y moléculas químicas que produce el cerebro superior. Es donde se almacena hasta el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. La famosa hormona de la felicidad la tenemos en el estómago. Así que debemos prestar atención y comenzar a comprender las sensaciones que tenemos en nuestro estómago. Evitar los alimentos que sabemos que nos caen mal. Comer despacio y en paz. Hacernos masajes en el abdomen para relajar las neuronas estomacales, para lograr mayor bienestar. En fin, hay mucha información y recomendaciones que puedes buscar sobre esto. Se lo dejo de tarea. Recuerden practicar la autoeducación. Otra filosofía que me ayudó a superar esa emoción del miedo es conocer cómo las emociones afectan directamente a los órganos del cuerpo. La descodificación biológica utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos.
La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o un bioshock con una gran carga de estrés. Hay muchísima lectura sobre esto que lo dicta la descodificación biológica. Entre otras cosas, nos dice que la emoción del miedo prolongadamente puede afectar el riñón y que dé de una pieza. De igual manera, el enojo afecta el hígado, la tristeza los pulmones, la angustia el estómago y el estrés al corazón. Esto me hizo tomar acción en trabajar en este sentimiento y cambiarlo por entusiasmo, un tema para profundizar que discutiremos ampliamente más adelante. Son tantas las emociones que nos acompañan diariamente y que sin darnos cuenta nos pueden provocar tanto mal, y aquí solamente vamos a tocar unas cuantas, por lo menos las más con las que yo me he relacionado, pero es un tema del que tenemos que empaparnos, porque aquí puede haber una solución para muchas de nuestras situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la tristeza, ¿cuántas veces nos quedamos enfrascadas en este sentimiento, alimentándolo con historias y anécdotas antiguas y rematando con canciones de penas y desamor, haciendo la tristeza más grande y dando paso a otros trastornos más serios y más severos? Y es que se vale llorar y liberar emociones. Yo creo que es sanador soltar el pesar que sientes en el momento, pero no prolongadamente. Hay formas de poder cambiar ese estado de ánimo. Por ejemplo, cuando te sumerges en el llanto y no puedes parar de llorar, puedes levantar la mirada hacia arriba, alzar la cabeza, y eso evita que el canal lagrimal siga activado. Trata de sonreír, ir dibujando una pequeña sonrisa, aunque estés llorando y en el momento no lo desees. Poco a poco esa emoción se puede disipar. Pon música alegre, sal a tomar sol, ver la naturaleza y verás que ese mood te va a cambiar. Pero decidir salir de ahí, porque quedarnos en ese estado nos va como que sepultando cada vez más y es más difícil. Esto es como si fuera un pantano que te va enterrando y cada vez es más difícil liberarse. Por eso es que tenemos que tomar conciencia sobre esto. Otra emoción que es muy común y muchas veces no sabemos manejar es el enojo, el coraje, la ira, la furia, etcétera, todos esos sinónimos que le podemos dar a ese sentimiento. Qué fácil se nos hace reaccionar ante una situación de coraje, cuando te sacan por el techo, como decimos aquí en Puerto Rico, y peor aún, cuando lo mezclamos con la tristeza. Si sentimos que nos hieren o nos humillan con palabras punzantes, qué fácil es reaccionar haciendo lo mismo, lastimando, hiriendo y humillando. Pero lastimosamente con eso no logramos nada, o si logramos algo sería empeorar la situación. Gestionar el enojo para mí ha sido una tarea fuerte y hoy puedo decir que ya tengo el 50% trabajado, para ser sincera, pero eso es mucho decir, porque yo reaccionaba a las millas y era la maestra del sarcasmo, habilidad que no me enorgullece, porque qué doloroso es el sarcasmo y qué acostumbrados estamos a utilizarlo. Pues ahora que he aprendido a manejar mis emociones, voy ahí al pie de lucha. Resulta que cuando reaccionamos instantáneamente a un estímulo, en este caso un insulto, grito o un acto que te molestó, estamos actuando desde el cerebro primitivo y la amígdala es la que suelta esa reacción barbárica. Pero si ante ese estímulo logramos esperar 15 segunditos, ese estímulo se mueve un poco más profundo y llega al córtex, donde podemos actuar con mayor conciencia y reaccionar más civilizadamente y evitar sulfurarnos y vivir más en calma. Y no se trata de tragarse la emoción, frenarla y crear un bloqueo que eventualmente te enferme. Eso jamás. Tienes que sacar esas emociones, dejar fluir y soltar de la manera que tú encuentres mejor para ti. Si lo quieres conversar, date unos minutitos y lo puedes hacer más pausado, sea con tus hijos, pareja, amigos, familia, compañeros, etc. Yo he encontrado mis trucos que pongo en práctica en mis intentos y me han funcionado. Mi arma secreta es anclarme en la respiración profunda. Eso me saca del estado donde estoy. Me ayuda a enfocarme en el oxígeno que entra y sale. Lo otro que practico es meditaciones sencillas, como repetir una palabra como si fuera un mantra, y por lo general
uso gracias, gracias, gracias las veces que sea necesario. Algo tan simple, enfocarme en esa repetición, me ayuda a distraerme en otra cosa y soltar el enfoque del coraje. Otra cosa que hago, que es un truco infalible, es antes de conversar sobre el tema, me dirijo a la persona en cuestión y le digo que les quiero decir algo, pero que solo se lo digo si no se molesta. Y casi siempre se supone que te diga que está bien y la persona va a estar más dispuesta a escuchar. Debemos tratar de llegar a acuerdos, buscar soluciones de manera inteligente. Si no deseas hacerlo pensando en el bienestar del otro, de la otra persona, piensa en tu propio bienestar. Escuchando un discurso recientemente, se mencionaba una frase de Marco Aurelio, un filósofo del siglo II después de Cristo. La frase que él decía es la siguiente: «Cuánto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron». Y si analizamos estas palabras, dejamos de reaccionar echando leña al fuego y detenemos discusiones que resultan tan infructuosas y cada vez que nos enojamos empeoramos las cosas. Expresar con conciencia esa energía para que contribuya a resolver la situación de frustración que tienes. Empezar a insultarse y herirse mutuamente agrava el problema y al final se hace tan grande que no sabemos ni cómo fue que empezó el asunto. Y como dijo Marco Aurelio, será más penosa la consecuencia que las mismas causas. Para concluir, le dejaré unas frases del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, propulsor de la inteligencia emocional, ya que esta es la habilidad primordial que debemos desarrollar para comenzar a vivir una vida más en calma y, como yo digo, conquistar el objetivo principal para mí, que es la paz. Estas frases que son sacadas de sus libros de inteligencia emocional, que son muchísimos, son de mucho valor. Y dice así: las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más propensas a ser efectivas en su vida, pues dominan los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y con mente limpia. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, enfado, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad, es una forma de prevención de enfermedades, puesto que los datos demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se cronifican, equivale a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionar estas emociones mejor podría potencialmente tener un beneficio médico tan grande como conseguir que los fumadores abandonen el tabaco. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. El autodominio exige autoconciencia, más autorregulación, componentes claves de la inteligencia emocional. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicte tu corazón y tu intuición. Este autor tiene muchísimos aportes y he hecho hincapié en los más importantes. Esta información que él nos brinda, ¿verdad? Todos sus aportes son muy relevantes para nosotros empezar a dominar este tema, que es tan importante no solo para nosotros como adultos, sino también para las nuevas generaciones. Para mí, lo más importante es, a la hora de educar, enseñar a nuestros hijos e hijas a escuchar su voz interior y a que cuando tomen decisiones, ésta les produzca una paz interior. Debemos invitar a nuestros hijos e hijas a conocer su mundo emocional y poner nombre a sus propias emociones. Sembrar esa semilla de conciencia en los niños y niñas es lo más valioso, y como adultos comenzar a crear hábitos para manejar nuestras emociones cada vez mejor, pues este será el primer paso para conseguir gestionarlas de manera positiva y vivir una vida saludable, siendo aliados y cómplices de nuestras propias emociones.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que sea de gran utilidad y que los motive a comenzar a gestionar nuestras emociones para seguir en búsqueda de todo lo que nos brinda salud, porque las emociones reprimidas son el detonante de muchas de las causas de las enfermedades. Bueno, infinitas gracias por escucharme y por formar parte de mi vida y esta comunidad de orugas imparables que buscamos crecer y vivir el proceso con amor hasta alcanzar nuestra transformación. Ya saben que si me escuchan por iTunes, me pueden dejar sus estrellitas y un comentario o suscríbete en Spotify. Me puedes seguir por las redes sociales. En Facebook tenemos la página del podcast Crónicas de una Oruga y en Instagram me consigues como Keila Grisel 1. Me puedes escribir por ahí para conocernos. Espero que tengan una excelente semana. Gracias y será hasta la próxima. Un abrazo enorme.